Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 31 de enero del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan hoy. ¿Empiezo por orden alfabético? Sí. A ver, Miguel Brechner, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. ¿Cómo está? Un gusto estar acá. Acá está con su botella naranja. ¿Qué tiene adentro de la botella? Agua caliente. Agua caliente. En verano, ¿eh? Agua caliente. ¿Tomamos mate? Claro, por eso. Pero él toma agua nomás. Agua nomás. Sí. Sigo. Pablo Díaz, del otro lado, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Sin mate, sin café, sin nada. No, el café nunca traigo café acá, lo tomo antes de venir. Bien. Eleonora Navata, buen día. Buenos días para todas y para todos. Mi mate lo acabo de dejar en la oficina y ahora sigo con agua. Pero le comentaba a Miguel que me olvidé de mi botella. Bueno. 2 veces, ya es la segunda vez en el día que me olvidé de la botella. Y el cuarto saludo es para Victoria Pasqué, que nos acompaña a distancia. Buen día, Victoria. Muy buenos días para todos. ¿Qué tenés? ¿Café, agua, mate, algo ahí? A pico seco, la verdad. Tendría que ir a buscar un mate. Bueno, vamos al primer tema. La última columna del economista Fernando Esponda en La Diaria provocó una discusión sobre el desarrollo de Uruguay y las formas de medir el desarrollo. En ese artículo, Esponda recuerda que en los últimos 25 años nuestro país registró avances en términos de igualdad, redujo la pobreza, tuvo un crecimiento significativo del Producto Bruto Interno per cápita y mejoró en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Sin embargo, Esponda advierte que esos indicadores se quedan cortos para abarcar todo el panorama social y económico de una nación. Y por eso decide enfocarse en otras estadísticas. La cantidad de suicidios, las personas en situación de calle, la cifra de homicidios y la tasa de personas en prisión. ¿Y qué encuentra? Que en esos rubros, los que refieren a los márgenes de la sociedad, Uruguay tuvo retrocesos importantes además en el último cuarto de siglo. Para Esponda, pasar a medir el desarrollo según cómo les va a quienes están en el margen de la sociedad se acerca a un ideal de justicia artiguista. Incluso dice, esos parámetros sirven para medir mejor la felicidad de las sociedades. Así lo explicaba ayer cuando lo entrevistamos en Perspectiva. La discusión, digamos, de los últimos 25 años, uno decía, bueno, supongamos que estamos navegando hacia la isla del desarrollo, ¿no? Y entonces yo tenía la idea de que estamos yendo hacia ese lugar y había un tema de velocidad, a veces íbamos más rápido, a veces íbamos más lento, a veces íbamos más para un costado o para otro, pero íbamos avanzando hacia allí. De pronto, esta batería de indicadores me interpela si en realidad esa isla del desarrollo no está en la popa, digamos, en la parte de atrás. Esta nota del economista Esponda tuvo mucha repercusión en el fin de semana y en los días siguientes. Provocó comentarios, respuestas, más contribuciones, más aportes que él fue recibiendo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hemos progresado en estos 25 años? Cuando por otro lado ha crecido de manera significativa la cifra de suicidio, la de encarcelados, la de homicidios, la de gente en la calle. Eleonora. Agradezco mucho esta columna de Fernando Esponda, la verdad, porque me parece provocadora, me parece que pone un tema sobre la mesa a discutir que sale del típico lo que hizo mi gobierno, lo que hizo el del otro, el ellos y nosotros. Me parece que eso ya es un gran valor para las discusiones que me gustaría dar y que me gusta dar, que tienen más que ver con lo conceptual que con el pase de factura. En mi caso, escuché la entrevista ayer, veníamos hacia nuestros trabajos con mi hijo. Mi hijo es economista y a quien le agradezco mucho también haberme dado el feedback para estar hoy, para hablar de esto hoy acá, que lo empezamos sin saber que íbamos a hablar de esto hoy acá, porque veníamos escuchando esa entrevista ayer en el auto y nos pusimos a hablar de esto. Y se provocó entre nosotros una discusión y digo, bueno, qué bueno que está. Y cuando después la producción dijo, vamos a hablar de esto, yo ya esta discusión hasta la tuve escuchando la entrevista. Y me parece que ese es un aporte que, más allá del contenido, es innegable que lo tiene, y el de provocar esta discusión. Veo que hay una crítica hacia los indicadores tradicionales de la medición del desarrollo, a esos indicadores, a esa visión como economicista, y que puede tener su que ver.
sea, me parece igualmente que los indicadores económicos o economicistas no son sustituibles. Sí pueden ser o pueden empezar a verse otras cosas además, pero no veo que sea sustituible medir el desarrollo de una nación teniendo en cuenta los números del PBI, o sea, los que se utilizan habitualmente. Incluso él cuestiona, de hecho cuestiona el índice de desarrollo humano, que es un índice relativamente reciente, entre comillas, generado por Naciones Unidas, que toma en cuenta 3 dimensiones: economía, pero también educación y salud. Ese parámetro también queda incompleto, insatisfactorio, dice, ¿no? No, yo creo que está bien, o sea, que no solo tenemos que ver los resultados económicos de una sociedad para ver cuánto desarrollo tiene. Esa premisa me parece que está bien. Ahora, ¿cómo se incorporan estas lecturas? Yo recuerdo en el año 2014 en Uruguay se publicó se publicó el Atlas de las necesidades básicas insatisfechas de los uruguayos y las uruguayas, y fue también, bueno, hay otras formas de medir la pobreza, por ejemplo, hay otras formas de medir justamente las necesidades básicas, si están satisfechas o no. Y eso me parece que son aportes. Ahora, no veo que haya una sustitución, o por lo menos a mí me parece que no sé si puede ser una sustitución, y si también se puede decir hay desarrollo económico y no hay desarrollo social, por ejemplo, ¿no? Que en una primera lectura puede ser, bueno, pero podemos estar bien económicamente y socialmente no, porque, bueno, puede ser, pero no sé si se relacionan tanto. Y después también me quedan las dudas con algunos indicadores, cómo relacionamos. Sí está bien pensar, o sea, el tema salud mental sale necesariamente, sale con las personas en situación de calle, que en general pueden derivar de algún uso problemático de drogas, sale con el tema del suicidio. Ahora, ¿se relaciona eso con respecto, o sea, linealmente a cuánto una persona tiene para comer o no? ¿Cuánto más come o menos come? Entonces me parece que todavía faltan como algunas cosas, como para mí, que no soy una experta, capaz que las personas que entienden más del tema lo pueden visualizar mejor, en esa linealidad de decir cómo sumamos estas lecturas. Seguramente cómo integramos, cómo completamos la medición. Tener más indicadores nos va a dar más pautas sobre lo que hacer, pero están todos enganchados con el tema de la mesa. Sí. ¿Quién va primero? No, Miguel pidió la palabra. Miguel pidió la palabra, se respeta eso. A mí me encantó la entrevista ayer, también la estaba escuchando. Y me pareció fascinante una serie de conceptos que pone, independientemente de qué vamos a medir. O sea, si el número 484 que le toca, o sea, cuando esa parte de la entrevista donde él dice a fulano le toca París, al otro le toca, ¿cómo se dice? Barque Rodó, las almas que están esperando para entrar al mundo. Entonces, yo creo que es bueno que nos interrogue y es bueno que veamos qué está pasando. Y para mí lo que está pasando es que tenemos una sociedad que no le da vergüenza los índices malos. O sea, tenemos una sociedad desensibilizada, de que no, si multiplicamos por 4 los presos, algunos todavía creen que deberíamos multiplicar por 4 más. O sea, si multiplicamos la gente en la calle, dice qué horrible, pero... Y debería darnos vergüenza de que eso exista en una sociedad con Producto Bruto per cápita como el que tenemos. Debería darnos vergüenza como sociedad y le debería dar vergüenza a los gobiernos, porque muchos de estos temas se arreglan con plata. O sea, el tema de los que salen de la cárcel, toda una serie de temas, no es que son, construir la bomba atómica, hay un tema social gravísimo, un tema de trabajo, un tema del narcotráfico, todo lo que quieras, pero son temas abordables, por lo menos que sentimos que estamos en el camino de abordarlo. Y mi crítica principal, si uno quiere, es que no lo estamos haciendo. La sociedad hace un declarativo, pero después no reforma las cárceles, no reforma en el sentido de que la cárcel sea un lugar para que el que va pueda salir restituido. O sea, por algo me gustó mucho también cuando hace la referencia a Los Miserables, a Jean, ¿cómo le llama? Jean Valjean. O sea, todas esas cosas que son problemas básicos de la humanidad, que siempre hubo intención que se resuelvan y que hoy es más fácil resolver y se postergan. Y creo que... Y ahí no está hablando solo de este gobierno. No, pero... Él recorre 25 años y por lo tanto...
15 de ellos son de gobierno frente amplistas, ¿no? Está bien, pero de vuelta, muchas de las cosas que no se hicieron en el gobierno frente amplista es porque no había plata, y muchas cosas que no se han hecho en este gobierno es porque no hay plata, y bueno, hay un tema de prioridades, dónde ponemos la plata y dónde no. Y no quiero entrar acá en la polémica, pero uno podría decir hay que administrar. Y también, a mí el ejemplo que dice de al alma que va a entrar, ¿qué te toca? ¿A dónde te toca ir? Me hace pensar mucho que nunca discutimos que cada vez menos hay meritocracia en estos países. Depende de dónde naciste, dónde te toca seguir, salvo rarísimas excepciones. Entonces hay que intervenir fuertemente para generar esa igualdad de oportunidades. Y no está pasando. Victoria, voy contigo porque si no, a la que queda afuera la postergamos. Pero sé que Pablo está ahí pendiente también. Vamos contigo, Victoria. Muy bien. Bueno, primero quiero decir que el artículo me pareció alucinante. O sea, y me encanta saber que todos estamos un poco en la misma por ahora. Primero por la forma, porque me parece que se expresa de la manera que hace que lleguen estos conceptos tan importantes y que a veces, bueno, los técnicos tienen como ciertas rigideces que alejan un poco a la gente que no es especialista de la materia de las cosas. Y este es un artículo que tiene humor, que tiene referencias literarias, está impecable. Yo recomiendo mucho a la audiencia que si alguien no lo leyó, que lo lea. Y después por el contenido, porque, bueno, lo que decía Leonora, yo también lo pensé, tiene la virtud de despartidizar un tema, algo que los uruguayos estamos muy contaminados de eso, y creo que esto es aire fresco para discutir ideas y conceptos mucho más que hizo un partido que hizo el otro. Y porque pone en palabras algo que muchos de nosotros quizás hemos pensado de formas muy difusas, muy desordenadas, sin mucho sistema, pero que estábamos pensando, y ahí es cuando sabés que te encontrás con algo valioso, ¿no? En eso que pone en palabras algo que vos de alguna manera estabas pensando mucho peor que el que lo logra decir. Con respecto a lo que dice, sí, el artículo también reconoce que es como una idea que también ha venido flotando. Ya, por ejemplo, Mandela tiene la frase conocida de que una nación se juzga no por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino por cómo trata a los más desfavorecidos. Agrega que esto tiene también anclaje local con Artigas, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados. Y yo agrego también que esto fue uno de los principios rectores del vallismo, ¿no? Que tanto tiene que ver con la identidad nacional. Cuando, por ejemplo, Valle decía que todos los que están agobiados por la injusticia son nuestros protegidos, es algo parecido. O que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres, que es necesario que los pobres vivan mejor, que sean felices, que no tengan para ellos solamente la tarea y que para los demás quede solamente el bienestar. Eso es lo que deben hacer los gobiernos. Eso decía Valle, por ejemplo. Acá en esto Valle hacía hincapié en la pobreza, que no es exactamente de lo que se habla acá, pero sí creo que tiene mucho que ver con los indicadores de los que habla Esponda, al menos con 3, porque el suicidio es un poco diferente y eso se aborda en la entrevista, está bueno lo que se da ahí. Pero sí los que tienen que ver con la población en las cárceles, con los homicidios, con la población en situación de calle. Tiene que ver con la pobreza porque la población carcelaria, por ejemplo, está configurada mayoritariamente por hombres jóvenes y pobres, porque las víctimas y los victimarios de los homicidios también son en su mayoría hombres jóvenes y pobres. Entonces, en nuestras sociedades, y también en otras, obviamente, uno de los problemas que tiene la población más vulnerable en términos socioeconómicos es la violencia y todas sus repercusiones. Y este es un tema que abordamos poco cuando hablamos de desarrollo. Y tiene sentido que lo hagamos porque es como se decía ayer, ¿no? Si en 2050 tuviéramos un país súper próspero, con tasas de crecimiento, no sé, Indias, infraestructura alemana y todo, pero tuviéramos, no sé, 4.000 personas en situación de calle, 25.000 personas en las cárceles y tasas de homicidio de 19, bueno, no queda tan cómodo hablar de un país desarrollado. Entonces, a mí me parece súper valioso este artículo y me parece que interpela estas lecturas como más optimistas con las que algunos a veces nos reconfortamos, qué sé yo, por ejemplo, Steven Pinker, que habla de, bueno, cómo la humanidad tiene una tendencia a estar cada vez mejor y estamos mejor en tasas de alfabetización, en que hay menos hambre en el mundo, que hay menos guerras, pero ese análisis se queda corto y Uruguay es un gran ejemplo para mirar eso, porque bueno, tenemos una excelente democracia, baja desigualdad con el contexto de América Latina, baja pobreza, pero después está el margen, que el margen justamente es
de lo que hablamos casi todos los días acá y de lo que se habla en otros programas, y son los problemas que más nos duelen a todos. Entonces creo que es un excelente punto de partida para muchas discusiones muy interesantes. ¿Y Pablo? Bien. Yo un poco voy en la línea de lo que decía Leonora. Lo que plantea son indicadores distintos a los que se utilizan hoy en día. No son contrapuestos, pero son distintos. Y yo voy a la mano de que para mí esto es como si fuera una nueva generación de indicadores. Con el avance que uno va avanzando, antes lo que uno analizaba era determinadas cosas puntuales. Bueno, a ver, el nivel de alfabetización, el acceso a la salud, determinados tipos de vivienda, es decir, determinadas cosas puntuales. Y con el avance, con el desarrollo de la sociedad, uno comienza a analizar siempre otras cosas. Entonces son lo que lo podríamos denominar como indicadores de una nueva generación, segunda o tercera generación. Y eso es lo que está apuntando. Luego, una sociedad desarrollada, bueno, hay que analizar otras cosas, no quedarnos siempre con lo que era lo que analizábamos antes. Una cosa analizada al principio del siglo XX y hoy en el principio del siglo XXI. Con respecto a los indicadores que él maneja, tanto suicidio, de salud, que está asociado directamente para mí de salud mental, y hay muy asociado, como decía Leonora, a la situación de calle, que está directamente, prácticamente vinculado con temas de salud mental, es un debe enorme que tiene la sociedad. Nuestro país, a ver, vamos a poner a pensar que 2.400 personas están en situación de calle, uno dice, pero no estamos hablando ni del 0,01% de la población. Y son ciudadanos que están hoy en día viviendo en una situación espantosa, que tienen problemas mentales en su gran mayoría, problemas de salud mental, problemas de adicciones, también derivado a eso, y que viven casi como animales en la calle. Hay una gran cantidad de... Y eso no se pudo solucionar, y no lo pudo solucionar ningún gobierno. Es un tema estructural que tiene y es una deuda que la sociedad tiene con esos ciudadanos, que no se le pueda encontrar una solución a eso. ¿Cuál es la solución? No la tengo, si la tuviera sería tenía solución mágica. Con respecto al tema de la cantidad de presos, creo que es un paso anterior, porque los presos están presos por cometer delitos. Bueno, la pregunta es ¿por qué cometen delitos? Porque a mí, si una persona comete un delito, quiero que esté presa. Y yo, si hay 10.000 personas que cometen un delito, quiero que estén presos. Ahora, la pregunta es ¿por qué cometen el delito? Y ese es un paso previo a la cantidad de presos que estamos teniendo. Y es una discusión que la sociedad no ha dado herramientas para determinadas personas para que puedan tener una vida digna y no tengan que recurrir al delito para poder subsistir. La pregunta es, ¿va directamente vinculado con la pobreza? Sí. ¿Todos los pobres son delincuentes? No. Entonces, acá hay un tema estructural que es tanto ¿todos los delincuentes son pobres? Tampoco. ¿Qué? ¿Todos los delincuentes son pobres? Tampoco, porque hay tipos de delincuencia. Claro. Porque tenemos diferentes tipos de delincuencia. Por supuesto que la mayoría de la gente que agarra un arma y va a robar un almacén, esa persona no creo que tenga un estado económico. Por supuesto que el narcotraficante que mueve 4 toneladas de cocaína, no creo que sea una persona pobre. Entonces, va de la mano también de los tipos de delitos que estamos teniendo. Ahora, también como sociedad hay que discutirse, bueno, ¿por qué hay una cantidad de gente, un gran número de gente, que tiene que recurrir al delito para poder sobrevivir? Hay gente que lo hace por una cuestión, porque lo único que conoce, porque su familia te da varias generaciones, están viviendo en el delito y viven en el delito, y hay gente que recurre como último recurso. Es multifactorial y multicausal. Ahora, como sociedad, uno tiene que agarrar y decir, bueno, ¿cómo es que hemos avanzado y por qué aumentan los delitos? Saco los delitos asociados a la droga en sí, porque también hay que diferenciar ese tipo de delito. El narcotráfico es algo que ha ido avanzando tanto en Uruguay como en el resto del mundo. Y eso sí va a determinados tipos de delitos. Pero delitos violentos, esos marginales, bueno. Pero Sí, igual hay una cosita respecto a este punto y sobre todo al indicador de la población carcelaria. ¿Qué nos dice? ¿Nos dice que hay más crimen? No, porque lo que sí hubo, y eso es constatable, es más inversión en cárceles, más inversión en la policía. Por supuesto que falta un montón y estoy de acuerdo con Miguel. Hay más recursos policiales y lo que sí agarrás más gente y la metes presa que capaz que antes no la agarrabas. Entonces también te dice eso el indicador. No necesariamente te dice que hay más crimen. Si solo el indicador ese, solo tomado, tenés que verlo y tenés que asociarlo con otras cosas porque solo tomado así te puede... O sea, puede darte cosas que no son las reales. Entonces, también lo que me parece que nos tenemos que preguntar es... ¿Qué quiere? ¿Cómo asociamos ese indicador al desarrollo? Claro. O sea, porque tener una policía que sea más eficiente, agarre más delincuentes y los meta presos, ¿es más desarrollo o menos desarrollo? Ahora, si eso significa que hay más crimen, ¿eso es más desarrollo o menos desarrollo? Las sociedades también desarrolladas, por ejemplo, con los temas de salud mental, donde tenemos índices de suicidio parecidos al Uruguay, hasta mayores, en sociedades muy desarrolladas en teoría.
Bueno, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Los problemas de salud mental. ¿Cómo impacta la salud mental en las sociedades ultradesarrolladas? Te voy a hacer un planteo. Entonces, ¿cómo? Me parece que todavía estamos como en esta previa de decir, bueno, ¿cómo mezclamos eso para saber cómo es el impacto en el desarrollo? Ahora, una pregunta que quiero hacer, perdona, Miguel. Sí. ¿Esto no será, todos estos indicadores, simplemente un resultado del desarrollo, un resultado del avance de la humanidad? ¿Esto no será algo que es imposible de evitar? ¿No será que determinadas cosas que pasan va parte del desarrollo, del avance de todo? Es una pregunta que es válida, Pablo, pero... Porque digo, esto pasa en todas las ciudades desarrolladas, hay determinados índices que se vienen sucediendo en el mundo. Pero un momento. Hay cosas que están pasando en el mundo y por eso no son buenas. No, está hay claro. tendencias que están pasando en el mundo y son muy malas. Pero son una realidad. Yo no digo que no son una realidad, pero no son buenas. ¿No? O sea, hay polarización que está pasando en el mundo, hay grieta, una cantidad de cosas que no tienen por qué ser buenas. Deberíamos combatir que no sea así. Yo a lo que voy es, cuando vos analizás el tema de los presos, lo primero que te llama atención, además de los números, es que ninguno se rehabilita. Porque si la cárcel rehabilitara, tendrías otra situación. Si la cárcel fuera distinta, tendrías otra situación. Bueno, pero ahora podemos decir que de parte del nuevo ministro del Interior ha comenzado como a rediscutir ese tema. Ojalá funcione, que no sabemos si va a funcionar realmente, porque pero no podemos tiene medirlo 3 ahora. meses, ¿viste? No sabemos, pero al menos ha tirado ese cambio de paradigma, de decir, bueno, pará. Pero yo, o sea, el agua está hasta acá. Sí. Entonces, yo lo que insisto con el tema de plata, porque si hay 29 personas que salen de la cárcel por semana, o por días, ¿no? 29 por día. 29 por día. Es manejable. Vos lo dijiste, es manejable. Hay que poner plata y empezar a hacer políticas y no decir, no, es tanto, no puedo hacer nada. Que ese es el problema. Las cárceles crecieron, se fueron duplicando como la ley de Moore en física y seguimos sin hacer. Ojalá se haga, aunque sea más chico, para probar. Que pasen 10 años y que digamos, bueno, en este tipo de establecimientos recuperamos esta cantidad de gente. Porque obviamente tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con la droga, tiene que ver con el acceso al trabajo, a qué tipos de trabajo. Pero hay un problema ético, moral de la sociedad, de valores, que la sociedad acepte una cantidad de cosas, que la sociedad acepte que haya, o sea, y que si alguien dice, no, ahora vamos a hacer las penas más livianas para este tipo de cosas o cárceles más recuperadoras, se arma un escándalo. O sea, acá estamos discutiendo el allanamiento nocturno otra vez. Y yo no digo que no haya que encontrar una fórmula para sacar la boca de droga de noche, ¿tá? Pero a lo que digo es que nos tiene que dar vergüenza como sociedad y no nos da. No nos da vergüenza decir no hay plata para resolver esto, entonces hacemos lo otro. Una época se creyó que haciendo cárceles privadas íbamos a resolver el problema. Y no fueron soluciones en ningún lado. Son problemas que hay en todo el mundo a la gente en la calle. Pero yo no creo que sea parte del desarrollo económico, porque hay países donde trabajan mejor esos temas que otros, sino creo que es parte de un cambio de valores y que al sistema le cuesta decir yo me voy a ocupar de que esto no pase. Algunos comentarios de oyentes. Por ejemplo, Juan dice, lo que me resultó sustancial de la exposición de Sponda es el cuestionamiento frontal al hegemón académico de la macroeconomía como faro de las políticas públicas. Gustavo, por su lado, señala, los indicadores usuales están bien, dan buenas pistas sobre desarrollo y sostenibilidad del crecimiento. Depende de lo que queremos analizar. A veces queremos centrarnos en alguna lectura. El economista elige sus indicadores y asume el riesgo de que sean compartidos o algunos los critiquen. El mérito es haber planteado el debate. Y después elijo este otro mensaje de Diego que dice, muy demagógica la tertulia de hoy. La economía es una ciencia de promedios. Si el PBI crece, no quiere decir que a todo el mundo le vaya bien o que todo el mundo sea feliz. Por favor, eso está en la tapa del libro. Y después señala, nadie dijo, ¿cuál es la demagogia? El porcentaje de suicidios sobre la población total es infinitesimal. Los que viven en la calle son parte de la población indigente que sí está medida en los indicadores tradicionales. Son algunos de los comentarios. Esa visión de ese comentario es, esta es la realidad, esto es lo que pasa y hay cosas que van a pasar siempre. Y es una realidad. Esto uno puede inferir como está diciendo él. ¿Va a haber gente en la calle viviendo? Sí, va a haber gente en la calle, aceptala. Eso es lo que está diciendo él.
Y con respecto a lo que decía un tema Miguel, el tema de la cárcel. Él el del mensaje, El del aclaralo, mensaje. porque el Sí, que no perdón. está viendo y vos Yo señalando la computadora. Él el del mensaje. No, con respecto a lo que decía Miguel, el tema de las cárceles, a ver, en la sociedad impera, cuando digo la sociedad es la población en común, no los académicos, no los estudiosos. En la población en común, ¿qué es lo que quiere el delincuente? Que se saquen de arriba y no verlo más. Pero lo tengo Es claro. sacarse el problema, está Pero- escondido ahí. Yo Pero respecto a ¿por una qué cosa está que dijo Miguel, desensibilizado quiero- todo? Respecto a eso, la desensibilización. Nosotros creo que hay cosas con las que estamos, no sé si desensibilizados o ya las tomamos como algo natural, y mismo con lo que se preguntaba Pablo, ¿será esto el progreso? O sea, que nos podemos hacer esa pregunta, ¿está mal? Éticamente lo cuestiono, moralmente me duele, pero ¿será? Bueno, puede surgir esa pregunta. Pero respecto a la sensibilización, cuando muere de frío un indigente en situación de calle, nos escandalizamos. Hoy nos escandalizamos. Yo me pregunto si hace medio siglo o tal vez más nos escandalizaba esa situación o era algo que se tomaba como normal. Bueno, y hoy sí. ¿Vos O sea, creés yo- que nos escandalizamos? Bueno, yo creo que bastante. ¿Sabés No qué? sé, capaz que no sé si capaz todo, que no, pero yo creo que hoy- sí, hoy- que hoy- algo hoy más. Escandalizar es un poco alto. Yo creo que, ¿sabes qué? Pero eso... Bueno, eso- pero no sé, pero nos duele, ¿eh? Genera- No nos pasa desapercibido Es que una muera noticia una persona. desapercibido. No nos pasa desapercibido Claro. que muera una persona de frío en Es una situación de noticia. calle. Vamos a hablarlo más fríamente. Es noticia que una persona muera de frío en la calle. Hoy, capaz que en 1920, que una persona muriera de frío en la calle, murió uno. Porque eran otros valores. Entonces, no podemos analizar lo que era otra época con el tema de los valores de otra época. A mí, un comentario, el tema de los valores artiguistas, yo soy medio en ese tipo. Acá en Uruguay nos encanta mezclar todo con la Yo artiga. no sé y- cuáles son. Y cualquier cosa que hacemos tiene con valor artiguista. Artiga no tiene nada que ver con lo que... Ni idea con la sociedad actual, era otro mundo, otro análisis. No me gusta eso de querer analizar situaciones de hace 200 años con los valores y con la sociedad de hoy en día. Son cosas que no tienen nada que ver. Victoria, volvemos contigo. Bien, bueno, respecto a algunas cosas que se dijeron, yo también siempre vi esto como complementario. Creo que a veces en algunas discusiones académicas hay como una tentación de hacer un planteo más radical, tipo con estas mediciones planteo sustituir todo lo demás porque invita mucho más a la discusión. Pero o sea, a mí me gusta mucho cómo lo conceptualizó Pablo, ¿no? Esto de la segunda generación. Así como pasó, por ejemplo, con los derechos, ¿no? Con los derechos humanos, que, bueno, estaban los de primera generación, los civiles y políticos. Después, en otro momento, aparecieron los económicos, sociales y culturales. Y ahora ya estamos en la cuarta generación, con el medio ambiente, el acceso a Internet. Y uno puede decir, bueno, vos no vas a comparar el acceso a Internet con el derecho a votar. No, no lo voy a comparar, pero se trata de la evolución de las cosas y que con el paso del tiempo, como estamos mejor en algunas cosas, podemos empezar a incorporar otras. Entonces, yo lo veo bastante por ahí. Después, bueno, yo quería tocar también este tema de cuando habla de la tasa de suicidios, que él habla también de que es un poco diferente a todos los demás. Y creo que es interesante abordarla porque toca algo que en el artículo creo que no se dice mucho, pero sí se habló acá en la entrevista, que es la felicidad. Y la felicidad es un concepto que los uruguayos creo que tocamos muy poco cuando hablamos de política pública. Claramente no es un dato objetivo, es una percepción, una sensación, no sé, un sentimiento. Entonces eso hace que sea muy difícil medirlo. Pero sin embargo se mide en otros países. Y con las mediciones de felicidad para mí se encuentran datos muy interesantes. Por ejemplo, los países más felices del mundo sabemos que son los nórdicos, que además tienen incorporado el estudio de la felicidad en la academia y en la cultura también de forma como muy profunda. Pero En Europa ya hace tienen una tasa de tiempo que suicidio se le presta mucha atención a indicadores como, por ejemplo, cuánto se puede ir la gente de vacaciones. La OCDE estudia varias de estas variables. Entonces, da la impresión de que existe cierto vínculo entre los índices tradicionales de desarrollo y la felicidad, pero tampoco es lineal. Por ejemplo, los primeros tres países más felices del mundo, Finlandia, Dinamarca y Islandia, tienen estados de bienestar muy bien consolidados. Y por ejemplo, Uruguay, en este reporte que es ese World Happiness Report, ocupa el puesto 28 en el mundo, que no es genial, pero es el mejor puntaje de Sudamérica y es el segundo en Latinoamérica, que solo lo supera Costa Rica.
Y además nuestro puntaje no dista mucho del primero, que es Finlandia. La diferencia es más o menos de 1,3 puntos sobre 10. Y en Uruguay no nos percibimos como un país precisamente feliz, creo yo. No. No. Pero sin embargo, Definitivamente No. no. definitivamente Acá no. todos Para ¿verdad? admitir que feliz el uruguayo es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, pero sin embargo está este dato, ¿no? Y eso, ¿Cómo se construye ese dato? Pues a lo mejor se construye con indicadores objetivos que, bueno, viste, es como que eso del indicador de la felicidad me parece que debe ser muy difícil de construir también, ¿no? no, bueno, sin dudas, obvio, los índices son imperfectos y sobre todo para medir algo tan difícil, pero bueno, yo lo estuve mirando un poco y tiene que ver, por ejemplo, en este índice que hace este reporte, está metido el índice de percepción de la corrupción, lo cual me pareció interesante. Pero creo que esto está bueno aprenderlo porque hay un contraste muy que aparece de manifiesto, ¿no? Que es que la tasa de suicidios que tenemos, que es la número 12 en el mundo, por eso cuando el oyente decía, bueno, es infinitesimal, bueno, en términos de absolutos con respecto al resto de la población, pero comparativamente es muy alta en Uruguay. Y si asumimos que es verdad que tenemos una felicidad alta, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Y esto no pasa frecuentemente. O sea, en general están asociados los indicadores, pero hay algunos donde no. Por ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, en Bélgica y por ejemplo en Finlandia. Entonces, creo que este contraste está bastante poco estudiado y tiene que ver con esto de qué importancia le damos a los que están mal en la discusión pública y qué es estar mal. Porque sí, la pobreza, la marginalidad, la indigencia, eso tiene mucho que ver y quizás sea inescindible de este debate, pero hablamos poco de la falta de vínculos afectivos sólidos, de salud mental, de adicciones, de encierro, de no encontrarle sentido a la vida y al mundo, y está en un lugar que no es prioritario en la discusión pública. Yo no digo que tendría que ser el primero, no estoy proponiendo sustituir una cosa por la otra, pero digo que en un país con un contraste aparentemente tan alto entre la tasa de felicidad y la tasa de suicidios, bueno, quizás deberíamos prestar un poco más atención a otras cosas que constituyen la felicidad. Desde la audiencia llegan cantidad de mensajes. Ayer también pasó lo mismo cuando la entrevista, ¿no? El tema interesa. El planteo ha sido muy provocativo. Entonces, bueno, por ejemplo, Daniel dice, discúlpenme, para mí, Esponda se buscó una serie de indicadores que en el país no funcionaban solo para dar su visión ideológica. Mirá. Pero son indicadores que no funcionan a nivel mundial. A ver, acércate, Pablo. Pero son indicadores que no funcionan a nivel mundial. Más allá de que uno pueda hacer el planteo para llevar la discusión, son indicadores que a nivel mundial está pasando eso. Por eso también una pregunta a responder es, bueno, ¿esto no es parte de determinado tipo de indicadores que den así al desarrollo de la humanidad, al desarrollo del avance? No digo que sea esa la respuesta. Ahora, ponerse a discutir estos indicadores también es parte del desarrollo de la humanidad. Como yo también decía, indicadores de una nueva generación. Si a mí antes mi preocupación pasaba porque la gente no tenía, ahora que hablamos recién de acceso a Internet, en el año 95, que la gente no tuviera acceso a Internet, no era un tema de discusión. Acá en este programa, en el año 2007, cuando yo dije que estuve invitado por Emiliano y estaba varios en la tertulia, fue invitado por el tema del Plan Ceibal y yo dije que Internet era un derecho humano, me tildaron de tecnócrata, ¿te acordás? O sea, me lo acuerdo como hoy. Pasa que fuiste un avanzado en ese tiempo. Pero una cosa es pensar, esa discusión, yo digo año 95, me acuerdo después cuando yo estaba en el liceo, hablaban de Internet. Hoy en día, que pensar que la gente no tenga acceso a Internet, ya como se pone, es un tema diferencial. Que la vida Es el civil avance. gira en torno a Internet, los Por trámites, todo. o sea, El la vida mundo, bueno, civil. Entonces, eso es parte del avance. ¿cómo no va a Es ser un derecho Es un fundamental? indicador de la nueva generación de indicadores. Entonces, hay determinados indicadores que son parte que se van creando, se van generando o se van analizando en función del desarrollo de la sociedad. O sea, Antes no se discutía porque no era un tema. un dato que me gustaría cruzar a mí fueron, viste, los países que Victoria ranqueó con respecto a la felicidad. O sea, cómo dan los primeros 15 países más felices con las tasas de suicidio en esos países, que Victoria algo empezó a decir. Me gustaría cruzar esos datos porque ahí debe haber mucha tela para cortar. O sea, ¿qué pasa con los países felices si ahí la gente también se suicida? Y también respecto a la salud mental, no que haya incorporar otras cosas que no lleguen hacia el suicidio, porque los problemas de salud mental y depresión no necesariamente todos terminan en suicidio, pero sí tienen un impacto en la vida cotidiana
imponente y los tenemos que poner en consideración. Y respecto al mensaje del oyente, donde decía Esponda construyó en base a indicadores para... nos está generando esto, o sea, ya es un ganar-ganar. No, o sea, que no sé, cuando el oyente dice, bueno, pero construyó, bueno, pero mirá lo que disparó. A mí que se discuta me parece genial. La discusión siguiente a esto es quién es el responsable de resolverlo. Bueno. Y ahí puede haber unas diferencias ideológicas en decir, bueno, hasta dónde el Estado se tiene que meter en esos países que son muy felices o que están, hasta dónde es el Estado el que lo hace, hasta dónde el mercado participa, cuántas de estas cosas no tienen que ver por alguna de las discusiones que se van polarizando y unos quieren todo y otros no quieren nada. Entonces yo creo que es un tema interesante de discutir estos indicadores o cualquier otro que se ponga, porque podríamos, o sea, son números preocupantes y que deberían llevarnos a la responsabilidad, punto. Realmente la discusión se ha abierto y tiene derivaciones distintas. Una de ellas, incorporar, o la sugerencia de incorporar otros datos, otro tipo de parámetros. Por ejemplo, varios han hablado de la cantidad de personas que viven en asentamientos. Escuché ayer mientras estabas entrevistando a Esponda, hubo un mensaje que también lo había dicho. Pero hoy vinieron varios. Sí. Y esto me hizo acordar a lo que tú señalabas hace un rato, creo que eras tú, sí, Eleonora. de las necesidades básicas insatisfechas. Sí, necesidades básicas insatisfechas. Lo que decía Miguel a propósito de que hay situaciones consolidadas que no nos dan vergüenza, que no nos conmueven. Vaya si acá tenemos un bruto problema, ¿no? Las personas que viven en asentamientos, que a su vez, de algún modo, en una parte, terminan conformando casi como una subcultura, ¿no? Hay otros códigos en esas zonas. Fíjate, por ejemplo, este caso. Francisco dice, en Canelones, ciudad, cuando yo era niño, había un solo barrio de gente muy humilde, y la mayoría eran obreros. 55 años después, son 5, y ahí, a su vez, la calidad de vida es peor que la de aquel barrio que yo recuerdo. Lo que pasa es... Agrego, la pasta base ha hecho estragos. Bueno, y ahí aparece un motivo, un factor. No hay duda, pero el tema es que en algún momento vamos a tener que discutir lo que dice Esponda con referente al número, a las prealmas, dónde van, o la realidad, si hay alguna chance de que cierta gente se mueva socialmente, si es mérito propio, porque el tema, ahí es un tema profundo de que el que llega a donde llega es por mérito de él o por qué. Entonces todos los que no llegan son fracasados y a partir de ahí empieza todo un tema de trauma, de una cantidad de cosas. Si la sociedad lo adquiere, lo toma como un valor. Si la sociedad toma como un valor que cualquiera puede llegar, que la meritocracia existe, que estamos todos en igualdad de condiciones, hay una cantidad de gente que no llega y es por otras razones, no por sí mismo. Así como el que llega no es por sí mismo, sino también por otras razones. Y es una discusión que no se quiere dar. Lo que pasa es que la meritocracia existe en determinado sector. Pero no existe en la sociedad. Claro, en determinado sector de la sociedad sí existe, pero en otro sector de la sociedad no tiene margen que exista. Entre el ABC1 y el ABC puede ser que exista la meritocracia. Eso estoy diciendo. Pero también hay un poco más de origenicracia, o como lo quieras llamar, a dónde llegan. O sea, a medida, en este mundo de hoy, a diferencia de hace 50 años, es cada vez más difícil la meritocracia. Sí, o sea, comparto. ¿Qué? Comparto. Y por eso también hay muchos estudios, por suerte, sobre la movilidad social intergeneracional y demás, y cómo influyen algunos factores de las estructuras del país en esa modalidad, en esa movilidad social intergeneracional que parece bastante estanca, ¿no? Pero lo ideológico es cuando vos decís, una cosa es que el Estado empuje para que eso pase, con políticas, y otra cosa es creer que solo está para que va a pasar. Y ahí hay una diferencia ideológica importante. Ese es el segundo paso a partir de esta discusión. ¿Qué proponemos? ¿Cómo, claro. ¿no? ¿Qué tenemos datos? ¿Qué hacemos? Volveremos sobre este debate.